La bienvenido a esta exploración a fondo d'un art que vos pasamos por alto no. La peculiar charla, effectivement, esa conversación que Parcel ligra, sobre el tiempo, sobre el café, espero arrivamos a verser 1000 son, c'est une réflexion, muy intéressante que tout, son agilidad crucial, crucial para contar, para agir confianza, para sentirnos parte d'algo verdad, exacto. El material canalizamos hoy profundiza justo en eso, en como esa charla que parece trivial que vos. La mamo small talk, eso y puis como esa charla a menudo, el primer paso, el inicio de relación más significativa, tanto en lo personal, como yo en lo profesional. No es solo hablar por hablar, es, para nada y toca un punto sensible verdad, sobre todo para quien está aprendiendo un idioma. Se menciona esa frustración, tan conocida actual. La d'entender, pero no puede hablar esa misma, entendez perfectamente, una pelina souris, una conversation, pero luego a intenta responder, te queda en blanco nada, el texto es lo clava, entiende perfectamente, pero cuando llega el momento de responder, nada, et una sensation muy comme, especie de barra psicológica allá. No es que falta conocimiento de muchas veces. Es el miedo. Miedo a no encontrar la palabra justa. A interrumpir. A no sonar natural quizás exacto. Una ansiedad por hacerlo bien, que te puede paralizar pero bueno. El mensaje de la fluente es bastante tranquilizador. 10. Tranquilo no está solo le pasa. A muxima gente, menu mali por eso bueno. Nuestra misión hoy es desentrar un poco esto, ver cómo dominar esta interacción sencilla. Que no es solo para mejorar la fluidez. O la confianza al hablar que también claro. Pero va mala. Fortalece la conexión humana. Porque como dicen, hablar un idioma es ritmo, es conexión, mucho más que solo gramática. Muximoma. Valpu. Vamos a explorar esto a fondo. Me parece esencial y de show. Una de las ideas más potentes del material es precisamente esa. Que el small talk no es superficial, que no es inattentat, no es la base. Si c'est una metáfora que me parece muy gráfica. Que al dice que estas charlas son como una lave. Una lave cabre. Conversación. Más profunda. Una lave. Me gusta. Claro porque sin esa lave inicial. Es complicado acceder a espacio de mayor confianza no de más intimidad. Vale una lave. Visualiza la función perfectamente. Pero a ver. Como empezamos a usar esa lave? Qual es el primer giro? Porque es primer paso? A você el que ma está es totalmente. Buno. La réflexion. Suggere l'empezar por Loma. Loma universal. L'homme no comprendido que todo a mano. Algo que compartimos. Todo en is momento y lugar exacto. Exacto. El tiempo. Bingo. El tiempo. No fala. El material lo confirmano.
Como el punto de partida seguro. Ma accessible. Claro da ejemplo que todo hemos usado alguna vez. Assim da precioso verdade. Ou parce que va a ver outra vez o el clásico. Que caloras rois sont quasi ritual esta phrase. Y funciona. Ça porque. Porque qu'un plein vario requisito à la V. Son intama neutro total. Nadi s'offende si disca sol. Nadi. Pena experiencia. Compartida por todo lo que está. Y sobre todo no es nada invasivo. No progata nada personal nada. Solo lanza una observación. Como? Como quien no quiere la cosa entiendo. Y lo interesante. Como se subraya en el texto. Et quel comentario. Sobre el tiempo. Rara vez trata realmente sobre el tiempo no. Puis no. Et ma bien une assise sociale. Un première invitation à interactuar. Et como de sirois. Estoac. Estoa birto a hablarité. Usar esa lave a ver si la puerta s'abre un poquito. Précisément. Il o fascinant que. D'uno la psychologa que de trad algo tan simple. Aja redus la tension initiale. J'ai como un micros guindo de terno comme. Et una forma de bajo riesgo, para. Para tantil si el otro está dispuesto a conversar. Un lubricante social como dicen. Incroyablement efficace. S. Teologica. Y está ideal d'abrir puerta. Com interaction que par scène menor. S'applica igual en sitio como el trabajo. Que un contexto mais structurado. La fluente le dediquant bastante attention a esto SS. Il o presentant. No solo como. Homme como cortesae. Sino como una herramienta. Poderosa. Poderosa para qué? Para construir algo. Fundamental en lo equipo. Un entorno de seguridad psicológica. Un sitio donde la gente se siente vista valorada. Mas allá de su función laboral. M'impactó mucho una frase del texto sobre esto. De qu'un simple. Como fus-tu fin de semana à Jawa? Que tal le vas da Aja? Transmit un message implicito. Tu vaux. M'importa como persona. No solo como colga. Est-il el jom pero el efecto? Puis c'est en norme.
En norme en como se siente. Alguien en su entorno de trabajo. Totalement. Son eso. Microgesto. Eso microgesto de reconocimiento. Son log humanisant la relation laborale. No se trata de sentimo. Amigos e ujom sino de reconocer l'humanidad. Compartida. Claro e material d'altro ejemplo. Mi igualdad. Thomas t'as bu un café esta mañana. Que plan un para el fin. O compartirem. Que la tan largo verdad. En un momento ancestre. Exacto. Poco opulente que se van ser la NDO. Ici contamos esto con el panorama general. E que consecuencia. Tiene esto en el dada del trabajo. C'est esta reflexión que mangiamo. Puis la consecuencia sont bastante directas chat. Se menciona que esta peculiar conexión. Fomentant un climat de meilleure comodidad. De confiance ahí eso se nota claro. Cuando la persona se siente acomoda. La collaboration fluide et mejor. La communication est más abierta. Incluso para tomar d'ici imagino incluso. Y en général. Mejora el bienestar. Y el bienestar está directamente ligado d'uno a un mejor desempleo. Y a menor rotation. Aussi que ça. Pequi charla. Tiene un retorno de l'inversion des gamaux. Surprenantement alto. Alimo. En terminaux de cultura. Et de resultado. Vistoas. Et stratégico. Incrobles. Como algo tan poco. Plus de tener tanto impacto. Y esto no se limita al trabajo claro. También se habla de eso encuentro. Fortuito. En la cual on y la tienda. Eso momento espontáneo es. En la cola del spe. Esprendo el bus. En una caftera. A la dinámica est différente claro. Mazef mraquiza. Pero l'essentiel la misma. Una oportunidad. Un xibrov de contar. Y de nuevo la clave. Parce ser la simplicidad. No hacen falta grand discurso. Para nada. El material suggère que basta. Una observation amable sobre el MTURNO. Algo como. Siempre está el no este lugar no. Zéro sans bulin mesica ponenak. O algo un pelma personal. Pero igual de ligero. Tu gusta este café. Es mi favorito. Son formado. De romper momentáneamente. El aislamiento urbano sab. De reconocer al otro. A vos no ama al apero.
Pero traves plus de millions 0 100 000 une conversation intéressante ou simplement déjà une sensation agréable qu'il y a chaud. Axe introduit sa matise importante. Cavo solvidamo. El tono. E una phrase mi buna en el texto aver. Si habla con una sonrisa en la voz. L'autre persona le sient. Inclus aussi note que buna. Est fondamental. El tono de voz transmit. Muximo. Quelle Prisa. Deux entrées. Curiosidad. Una misma phrase como ¿qué tal? Peut ser une invitation genuine. Un formalisme vaco. Dépend totalement de l'intonation del ritmo. La communication non verbale vocale creo que la lament. Eso et transporte à grand part del mensage émotionnel. De l'intention Gilles. Exclame. Val. Homo hablado de como obsar. De que te ma usar. Pero ahora viene un giro que. El material qualifica como. Como gelment intéressante. AS affirma que l'homme genre. Conversador. Nous sont l'eau comme un blanc. Andra. Hice un punto que desmonta. Mucho mitos est totalement. Parce contre-intuitivo verdad. Asociamos serbu un conversador contenu mucha labia. Concert éloquente. Occurrentes. El alma de la fiesta. Exacto. Pero la réflexion. Argumentant qu'un menudo. La clave está en l'habilidad de escuchar. Escuchar de verdad. Lo comme genre comme temps. Son lo cassen sentir escuchada. A l'otra persona. Piénsalo un momento. Cuando alguien te escucha de verdad. Mostrando un trait genuino. Haciendo preguntas sobre lo que dice. C'est 1000 valorada. Comprendida. Exacto. Esa escucha 0 100 0 100. Et lo que gelment transforma. Une interaction superficielle. En une connexion. Authentica. El foco se andi, la. Iano e que digo ara. Sino que intéressant est lo que dice el otro. Justo. Entonces. El conjugo practico sera. En lugar d'angustias por encontrar. La phrase perfecta o l'anecdota. Ma brillante. Me genre centrar sans mostrar curiosidad. Gilles por l'autra persona. Assez pregunta abierta a sentir. Refugiar è lo que dice. Esa cosa. Exactamente. L'escucha activa una herramienta.
Potanma. No solo mejora la calidad de la conversation, sino que también reduce la presión sobre uno mismo. Claro y anotion que levar todo el pesote solo se convierte en un bel, no en un monologo. Y esto es bueno especialmente 0 100 millions 0 100 000 0 100 para alguien qu'apprendre un idioma no. Que quizá no tiene un arsenal lexico enorme. Pero es puede mostrar entre. Claro que es lo entienden. Y si hago es ridículo. Que nos ha pasado a todo alguna vez. Un miedo migil. Y como de camos ont una barra psicológica potente. El perfeccionismo peut ser muy paralysant dans la communication. Pero la perspectiva que s'offre c'est muy. El milliard 0 100 millions 0 100 000 0 100 describe lo error no como falocino como parte del sonido natural del apprentissage. Manquant a esa imagen sonora e bonita es. Y a algo en potente. Que cada error est une là de tu progreso. S'ils de que l'eau está entendendo. Cambia totalement el marco et. L'erreur déjà de ser una vergüenza. Para convertir son una prueba de valenta. Desfuerzo et una vision mucho ma constructiva. Y amable con el proso. Mucho ma. Totalement. Y culmina con una phrase de quasi un mantra. Cual. Sinaka t'equivoca. Importe no está entendendo el lo suficiente. Tomaya. Et une invitation. Directa à l'action. Atreft. Habla comme terror. Apprendre de l'eau. Rotsi asphalta. Ici gadlante. La communication gile est imperfecta por naturalza. Est crucial interiorizar esto. Normalizar el error es un paso gigantesco para ganar confianza. La fluidité no vient de la perfection et vient de la práctica constante. Y de perder el miedo a no ser perfecto. Cada intento t'acerca. Falido o no t'acerca más al objetivo. 0 sans duda. Y para ayudar a dar el salto. La reflexión. Proponen un ejercicio práctico. Muy sencillo y parce efectivo. Es una especie d'entrenamiento. En casa no para ir cogiendo soltura. Sans la pression sociale. Eso es. Consiste en algo simple. Elegir 3 phrases. De small talk. Truc que te sienta comodo.
O commoda 0 100 000 0 100. Por exemplo. Tu. Assint à incroble. Que tal tu das ta orao? Kiriko Ulysse Café Albo Asval. El segundo paso é praticarla en voz alta. Incluso a cela. Front à l'esprit. Iec la clave. Probar de sur la con différente tono. Un miracle intéressante. Un tono curioso. Uno amable, uno ma energico. Otro divertido. Jugar con elo. Un ejercicio fantastico. Por variar razón. Primero. Automatiza la phrase no. La astucia es segundo. Travailla la prononciation et l'intonation, que sont cruciales comme mots de camo. Et tercero. Al jugar con el tono. Empieza a conectar l'émotion con la palabra. Le Davida à la phrase. Le quitallero a l'acento d'hablar. Exacto. Desdramatiza. Y te da un peu que au repertorio. Listo para usar. El objetivo como s'explica. Et preparar la mente. Y. Buno el apparato fonador. Reducir la novedad y l'ansiedad. Cuando legal momento d'usarla en la situation. J.E. Comment se actualise. Honte de salir a es la justo réseau. Genera familiaridad y confianza. En tu proprio recurso. Comunicativo básico. Un peu que au arsenal para empezar es muy útil. Y esto en la contra y di podrosa que record. Todo el material. La fuerza de la simplicidad allá. Que para contar. Notion pras falta de decir mucho. Ni muy complicado. A vos. Un gesto comunicativo mimo. Tiene un grand pacto. Mucho más de lo que pensamos cierto. Se da un ejemplo muy claro. 1. Bunoda. Dicho con verdadera energía al entrar en asisio en. ¿Cómo está? Progetado mirando al ojo y esprondo la respuesta. No de pasada o un simple G million 0 100 000 0 100. Coena son usage genuina. Son acto linguistico peco es. Pero. Con una carga emocional importante. Son como. Pequiz sizo de reconocimiento. D'aprecio. Mencionan lubricada. La interacción social. No cuesta nada. Nada y puden cambiar el tono d'un encuentro o incluso. El ánimo d'una persona. De verdad. E una metáfora preciosa hacia el final sobre esto.
10. La palabra simple. Xin puante. Il au puant une enmendo. Que bonito. Resume de forma mi hipotica. Como esto pequeo acto de communication. Construyant connexion. Ecas. Una imagen muy acertada. Porcas como se te jette social. Nos interaction. Eso puante por pequeo que chon. J'ai une sensation de comunidad. De pertenencia. Y el efecto accumulativo. El efecto accumulativo de esta interacción positiva puede ser muy significativo para el bienestar individual y colectivo. Nous necesitamos grand discurso para sentirnos contados, para nada intense. Si intentamos destilar les ansias de toda esta reflexión. Quel sera le message principal? Para levars. Yo creo que clos. Une invitation. Une invitation à la valenta. Y à l'authenticité. Atreft. Atreft a iniciar esa pequeña charla. Si la carga de tenait que ser brillante au perfecto. L'intention de contar. Est más importante que l'éloquencia. C'est l'animo claro. La próxima vez que se tenga l'opportunidad. Con el vecino en el ascensor. Con un colga jato à la máquina de café. Con la persona que t'assiendo dudar. Lanza esa pequeña phrase. Esa observation. É lo importante é el gesto d'abrir la puerta. E me quedo com esa frase final tão potente de no necesita ser perfecto. Para comunicar. Solo necesita ser humanois. Libre mucho verdad. Pon el foco en la connexion Gilles. No en la performance. Entonces, ¿qué significa todo esto en la práctica? Plus que la constancia. En esto pequeño. Acto de communication. Un chambreuve. Et l'authenticité. À l'interactuar. Pesant ma que la grammatica applicable. Ou un vocabulario de Saint-Brant. Se trata d'usar la herramienta que se tienen. Por sencilla que son. Para construire les opulentes. Exactement. Et comme réflexion finale. El material no déjà pensando en cavos. Esa conversation que par scène. Insignifiante. Sont là que marquant une différencia. Quizá no cambian el mundo, quizá no. Pero pueden cambiar el rumbo de la maldad.
Puden ser el germen d'una amistad inesperada. O puden mejorar sutilmente la dinámica d'un equipo. Pequeno cambio con efecto por eso. El consejo de practicar poco a poco. Pero con corazón. Étant valioso. Constancia. Intención y autenticidad. Me par sincère perfecto. Y para que nos escuchons. Quizá dejar flotando una última proyectano. Una invitation à l'action basada en todo esto a ver. Piensa en una pequeña interacción que se podrá iniciar esta semana. Una que normalmente s'évitera por timide por prisa. Por pensar para que homme. Que puante por minusculo que parezca ahora. Podrá osar a construir. Esa simple charla. Que puerta podrá abrir. Aunque solo un poquito. Una excelente manera de ponerlo en práctica. Un poco de desafío. Com potential. Com esa edivelmente lo dejamoac por hoy. Confiamos en esta immersion. En el arte de la pequeña charla. Ella sido reveladora y sobre todo útil. Que sirva d'impulso. Para animar-se a teger. Esa colección. Cotidiana. Todo lo da. Nous escuchamos muy pronto. En la próxima exploración. Hasta entonces. Cuidance mucho y sigo hablando. Como no recuir dans esta reflexión. Sigo hablando. Poco a poco. Pero con corazón.